¿Puede la fe de un niño pequeño resistir las fuerzas de la naturaleza? Esta pregunta no se la hacían los habitantes del pequeño pueblo costero de Puerto Esperanza hasta aquel otoño fatídico, cuando la tormenta más aterradora de los últimos 50 años visitó su tranquila bahía. Puerto Esperanza se parecía a muchos otros pueblos costeros. Casas de colores corrían por la ladera de la colina hacia la bahía azul. Los barcos de los pescadores se mecían en los muelles de madera y los niños corrían por las callejuelas, jugando a la pelota o persiguiéndose unos a otros. Allí, entre el olor del océano salado y las bugambilias florecientes, vivía Ramón Hernández, un niño de 10 años, junto a sus padres y su hermana menor, Lupita. La casa de los Hernández estaba cerca de la playa, con paredes blancas y contraventanas de un azul brillante que destacaban entre los edificios vecinos. El padre de Ramón, José, trabajaba como pescador, al igual que la mayoría de los hombres del pueblo. La madre del niño, Sofía, tenía una pequeña tienda de frutas y verduras frescas en la plaza central. La vida de la familia transcurría de manera tranquila y serena, como la cálida corriente en las costas de su pueblo. Ramón era un niño inusual. Mientras que otros niños de su edad pasaban el tiempo jugando en la playa o pateando una pelota, él a menudo se sentaba en un banco frente a la vieja iglesia de Santa María, observando el vuelo de las gaviotas o mirando hacia el horizonte, como si esperara algo. Tenía grandes ojos oscuros que parecían demasiado pensativos para un niño, y una sonrisa que hacía sonreír incluso a los ancianos más gruñones. Ese niño ve más de lo que todos nosotros vemos, solía decir doña Consuela, la anciana más vieja de Puerto Esperanza. Tiene unos ojos que miran más allá del horizonte. Nadie sabía cuán proféticas serían esas palabras hasta que una mañana Ramón se despertó con una inexplicable sensación de inquietud. El cielo fuera de la ventana estaba despejado y azul, como siempre, pero el niño sentía que algo no estaba bien, como si el aire se hubiese vuelto más denso y pesado, y los sonidos familiares del pueblo, los gritos de las gaviotas, el rugido de las olas, las voces de los pescadores, sonaran apagados, como si alguien hubiera cubierto a Puerto Esperanza con una manta invisible. «Mamá», dijo Ramón durante el desayuno, mientras removía con la cuchara la papilla de maíz. «Creo que pronto vendrá una tormenta». Sofía sonrió y le despeinó suavemente el cabello. «¿Qué tormenta, Ramoncito? El clima es hermoso y el señor Gutiérrez de la radio no ha dicho nada sobre tormentas». Pero algo en los ojos de su hijo la hizo detenerse un momento. Por lo general, el día de Ramón comenzaba ayudando a su madre a preparar el desayuno para la familia. Luego despertaba a su hermana menor, Lupita, le hacía trenzas, lo hacía casi tan bien como su mamá, y juntos iban a la pequeña escuela en la colina. Después de la escuela, Ramón a menudo ayudaba a su padre a reparar las redes o a clasificar la pesca. Y a veces iba a ver a su abuela Consuela, que vivía sola en una casita al borde de la ciudad. La abuela Consuela era una mujer maravillosa. A pesar de sus 75 años, aún cuidaba su jardín, y cada domingo horneaba los mejores churros del pueblo, que ofrecía a todos los niños después del servicio en la iglesia. Pero lo más importante era que conocía un montón de historias y oraciones que les enseñó a Ramón. La oración no son solo palabras, corazón, le decía, llamando a su nieto corazoncito. Es un puente entre tu alma y Dios. Cuando oras sinceramente, ese puente se vuelve más fuerte que cualquier acero. Ramón disfrutaba pasar tiempo con su abuela. Nunca le hablaba como a un niño. Siempre escuchaba atentamente, sin importar lo que él contara. Fue ella la primera en notar la especial sensibilidad del niño. «Tu hijo tiene un don, Sofía», le dijo una vez a su hija. «Siente lo que los demás no perciben». En la escuela,
Ramón no se destacaba entre los otros niños. Estudiaba bien, pero no excepcionalmente. Jugaba al fútbol, pero no era una estrella del equipo. Sin embargo, tenía un talento especial para relacionarse con aquellos que estaban en apuros. Si alguien caía y se hacía daño en la rodilla, Ramón era el primero en llegar. Si alguien estaba triste, podía sentarse en silencio a su lado y su sola presencia parecía traer consuelo. Los domingos, toda la familia Hernández asistía a la vieja iglesia de Santa María. Ramón adoraba esta tradición, no tanto por las propias ceremonias, que a veces le parecían demasiado largas y confusas, sino por el sentido de unidad cuando todo el pueblo se reunía, y por los momentos de calma en los que podía sentarse en la fresca sombra de los muros de piedra y reflexionar. El día en que Ramón sintió la llegada de la tormenta era martes, un día escolar ordinario que debía transcurrir como cientos de otros días anteriores. Pero algo dentro de él le decía que ese día sería diferente. Para el mediodía, el cielo, que por la mañana había estado claro y azul, empezó a cambiar. Primero aparecieron delgadas nubes blancas, parecidas a plumas desaliñadas. Luego se tornaron grisáceas y pesadas. El viento, normalmente ligero y agradable en esta época del año, se intensificó, haciendo que las palmeras del malecón se meciesen cada vez con más fuerza. La maestra de Ramón, la señora Méndez, asomaba varias veces por la ventana, frunciendo el ceño. Durante la hora del almuerzo, llegó don Pedro, el jefe del concejo municipal, y estuvo susurrando durante mucho tiempo con el director. Luego, llamó a los niños al patio. «Niños», dijo el director, tratando de mantener la calma, «las clases terminarán más temprano hoy. Los meteorólogos informan sobre la llegada de una tormenta tropical. No hay razón para entrar en pánico, pero todos deben regresar a casa y ayudar a sus padres a prepararse». Un susurro excitado recorrió a la multitud de alumnos. Tormenta. Algunos chicos parecían asustados, otros extrañamente emocionados, como si les hubieran anunciado unas vacaciones inesperadas. Ramón sintió cómo le recorrían escalofríos por la espalda. Su presentimiento de la mañana se había confirmado. Tomó de la mano a Lupita y se apresuró a casa, observando en el camino cómo la ciudad se transformaba. Los pescadores llevaban sus barcos más lejos en la playa. Los dueños de las tiendas aseguraban las ventanas con tablones de madera, y la gente cargaba sacos de arena a casa. Al llegar, su madre ya estaba recogiendo lo más urgente en una gran bolsa. «Ramón, ayúdame a quitar las cortinas y a recoger las fotos», dijo, tratando de parecer tranquila, pero el niño notó la inquietud en sus ojos. «¿Y papá?», preguntó Ramón, subiendo a una silla para quitar las fotos familiares de la pared. «Está con los otros pescadores ayudando a asegurar las embarcaciones. Regresará pronto». «Mamá, tengo miedo». Lupita abrazó a su madre por las piernas. Su labio inferior temblaba. «No pasa nada, pequeña. Estaremos todos juntos». Sofía acarició la cabeza de su hija. Ramón se acercó a la ventana. El cielo se oscurecía cada vez más, y a lo lejos, sobre el horizonte, ya se divisaba una negra pared de nubes amenazantes. Cerró los ojos y murmuró una de las oraciones que su abuela Consuela le había enseñado. «Señor, protégenos con tu mano poderosa de los peligros de esta tormenta. Danos fuerza y valentía». Mientras pronunciaba esas palabras, Ramón se dio cuenta de que no solo pensaba en su familia, sino en toda la ciudad, en cada casa, en cada persona, y especialmente en la abuela Consuela, que vivía lejos del centro, casi a la orilla. Su casita era pequeña y vieja. ¿Resistiría el embate de la tempestad? «Amá», se volvió Ramón hacia su madre. «¿Y qué pasa con la abuela Consuela? ¿Quién la ayudará a prepararse?» Sofía se detuvo un momento. Sus manos acomodando las mantas se congelaron en el aire.
Don Miguel debió ayudarla. Prometió revisar a todos los ancianos de su calle, pero en los ojos de su madre, Ramón vio inseguridad. Don Miguel era un buen hombre, pero a veces olvidaba sus promesas. A medida que se acercaba la tarde, el viento se intensificó tanto que comenzó a ahogar todos los demás sonidos. El cielo estaba completamente cubierto de nubes negras como hollín. Las primeras pesadas gotas de lluvia golpearon el techo, como si alguien arrojara puñados de piedras. El padre de Ramón regresó, empapado y cansado, pero a salvo. Todas las embarcaciones están aseguradas o sacadas a la playa, dijo, cambiándose a ropa seca. El alcalde pide a todos que se reúnan en la iglesia. Está en una colina y construida de piedra, el lugar más seguro de la ciudad. Ramón miró por la ventana. La lluvia ya se había convertido en una pared continua de agua y el viento doblaba los árboles hacia el suelo con tal fuerza que parecía que se romperían en cualquier momento. «Papá, ¿comprobaste si don Miguel ayudó a la abuela Consuela?», preguntó Ramón. El padre frunció el ceño. «No, hijo, no hubo tiempo, pero estoy seguro de que los vecinos se ocuparon de ella». Reuniendo las cosas necesarias, la familia Hernández salió de casa. Deberían caminar inclinándose hacia adelante, enfrentando la resistencia del viento. El padre cargaba a Lupita en brazos, la madre sostenía la bolsa con las pertenencias y Ramón estrechaba con fuerza una linterna pequeña, iluminando el camino. La iglesia de Santa María, que normalmente era tan acogedora y tranquila, se convirtió en un refugio para casi todos los habitantes del pueblo. La gente se sentaba en los bancos, estaba de pie a lo largo de las paredes, extendiendo mantas en el suelo. En todas partes ardían velas y lámparas de queroseno. El padre Antonio, un sacerdote anciano, caminaba entre la gente, ofreciendo consuelo y oración. Acomodando a sus padres y hermana sobre una manta en una esquina, Ramón comenzó a mirar a su alrededor, buscando entre las caras a su abuela. Recorrió toda la iglesia, asomándose a cada rincón, preguntando a conocidos si habían visto a la abuela Consuela. «Ramón, ¿qué buscas?», preguntó su madre cuando regresó a su lugar. «La abuela no está en la iglesia», respondió el niño, y su voz temblaba de preocupación. Pregunté a don Miguel, y dijo que no pudo llegar a su casa debido a un árbol caído que bloqueaba el camino. Los ojos de Sofía se agrandaron por el miedo. «Oh Dios», susurró. «Ella está allí completamente sola». Un estruendo ensordecedor resonó afuera y la iglesia tembló, como si fuera un ser vivo. La gente chilló y algunos comenzaron a orar más fuerte. La tormenta estaba en su apogeo. Su ira se desataba sobre el pequeño pueblo con toda su fuerza. Ramón se quedó de pie, apretando los puños, su corazón latiendo en su pecho como un loco. Pensaba en su abuela, sola, posiblemente asustada, en su pequeña casa justo en el camino de la tempestad. La abuela Consuela se había quejado en días recientes de un dolor en la pierna. Podría haber llegado a la iglesia por sí misma si hubiera querido. «Papá, debemos ir a buscarla», dijo Ramón, acercándose a su padre. José sacudió la cabeza. «Es imposible, hijo. Mira lo que sucede afuera. Salir ahora sería arriesgar la vida». «Pero la abuela está sola». En la voz de Ramón sonaba la desesperación. «Ramón», su padre puso las manos en los hombros del niño. «Entiendo tu preocupación, pero no podemos hacer nada hasta que la tormenta se calme al menos un poco». El niño bajó la cabeza. Sabía que su padre tenía razón, pero en su interior crecía una sensación incontrolable de que había que actuar ahora. La imagen de su abuela no salía de su mente. La gente alrededor oraba. Algunos lloraban, tomados de la mano. El padre Antonio leía en voz alta salmos. Su voz, normalmente suave y tranquila, sonaba más fuerte, tratando de ahogar el aullido del viento detrás de las paredes. Ramón se alejó en silencio de su familia
y se dirigió a la puerta trasera de la iglesia. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero una fuerza lo empujaba hacia adelante. En la puerta se detuvo y cerró los ojos. «Señor», susurró, «sé que es peligroso, pero la abuela necesita ayuda. Por favor, protégeme y señálame el camino». Respirando hondo, Ramón abrió la puerta y dio un paso hacia la tormenta. El viento intentó inmediatamente derribarlo, y la lluvia azotó su rostro como miles de diminutas agujas. El camino, que normalmente tomaba 15 minutos de un paseo tranquilo, ahora parecía interminable y lleno de peligros. Las calles estaban llenas de escombros. Trozos de tejas volaban por el aire como proyectiles mortales. Ramón avanzaba, cubriéndose el rostro con las manos, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento o refugiarse tras algo sólido cuando las ráfagas de viento se volvían especialmente fuertes. Susurraba oraciones que su abuela le había enseñado, y cada metro recorrido parecía un pequeño milagro. A mitad de camino, hacia la casa de su abuela, sucedió algo sorprendente. Una figura alta apareció del rincón, luchando contra el viento. Era don Miguel, el vecino de la abuela Consuela, aquel que no pudo llegar a ella antes. «¡Ramón!», gritó al ver al niño. «¿Qué haces aquí? Es una locura». «Voy a buscar a la abuela», respondió Ramón gritando. «No está en la iglesia». Don Miguel sacudió la cabeza, pero luego, para sorpresa de Ramón, asintió. «Iré contigo», dijo. «Juntos tendremos más posibilidades». El último tramo del camino fue el más difícil. El viento parecía saber hacia dónde se dirigían y les lanzaba todo lo que encontraba en su camino: ramas, hojas, arena. Pero Ramón y don Miguel seguían adelante, dándose apoyo mutuamente. Finalmente, llegaron a la pequeña Casa Blanca en el borde de la ciudad. La puerta estaba cerrada y don Miguel tuvo que romperla con el hombro. «Abuela», gritó Ramón al entrar. La encontró en la habitación. Estaba sentada en la cama, agarrándose la pierna, su rostro pálido por el dolor y el miedo. «Ramoncito, ¿qué haces aquí, en una tormenta así?» «Venimos a buscarte, abuela», respondió Ramón, abrazándola. «En la iglesia es más seguro». Con la ayuda de don Miguel, lograron que la anciana se levantara y se vistiera más abrigada. El camino de regreso sería aún más difícil, pero no había opción. Cuando salieron de la casa, la tormenta había alcanzado su punto máximo. El viento aullaba como una bestia herida, y las olas del malecón ya estaban pasando por la primera fila de casas. «Agárrense de mí», gritó don Miguel, y comenzaron el camino de regreso. En la intersección, una enorme rama se despejó del árbol y voló directamente hacia ellos. Ramón cerró los ojos y se abrazó a su abuela, murmurando una oración. La rama pasó a centímetros de sus cabezas, como si hubiera sido desviada por una mano invisible. «Él te escuchó», susurró la abuela, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El regreso a la iglesia fue recibido con gritos de sorpresa y alivio. Sofía corrió hacia su hijo, abrazándolo tan fuerte que apenas podía respirar. «Ramón, ¿dónde has estado? Tu padre y yo casi perdemos la cabeza de preocupación». Al ver a la abuela Consuela y a don Miguel, ella lo entendió todo. En sus ojos brillaron al mismo tiempo la ira y el orgullo. «Podrías haber muerto», dijo suavemente. «Pero no morí», respondió Ramón con una leve sonrisa. «Oré todo el camino, mamá». Y Dios escuchó. La tormenta arremetió toda la noche. La gente en la iglesia oraban, cantaban himnos, se apoyaban mutuamente. Por la mañana, el viento comenzó a calmarse, y cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, los habitantes de Puerto Esperanza salieron a evaluar los daños. La ciudad había sufrido mucho. Muchas casas habían perdido techos. Las calles estaban llenas de escombros, y algunos barcos, a pesar de todas las precauciones, fueron destrozados contra las rocas.
pero lo más importante era que nadie había muerto. En los días siguientes, toda la ciudad se unió para restaurar lo perdido. Incluso los niños ayudaban en lo que podían. Recogían basura, llevaban agua a los adultos que trabajaban, consolaban a aquellos que habían perdido más. Ramón trabajaba al igual que todos, pero a menudo se detenía para orar, por sus vecinos, por sus hogares, por su futuro. Poco a poco, Puerto Esperanza resurgía. Las casas se reparaban, aparecían nuevos barcos, la vida volvía a su cauce. Pero algo había cambiado en la gente misma. El primer domingo después de la tormenta, la iglesia de Santa María estaba más llena que nunca. El padre Antonio hablaba sobre el poder de la fe y la importancia de la comunidad, sobre cómo Dios se manifiesta a través de la ayuda de las personas entre sí. Cuando el servicio se acercaba a su fin, el sacerdote de repente dijo: «Hoy quiero que un joven miembro de nuestra comunidad comparta su experiencia con nosotros. Ramón, por favor, ven aquí». El niño miró sorprendido a sus padres, pero ellos solo sonrieron y lo empujaron hacia adelante. Ramón se acercó lentamente al altar, sintiendo las miradas de todos los habitantes del pueblo sobre él. «Yo no sé qué decir», comenzó tímidamente. «Cuéntanos qué sentiste esa noche cuando fuiste a buscar a tu abuela», sugirió suavemente el padre Antonio. Ramón respiró hondo. «Tenía miedo», confesó. «El viento era tan fuerte que me derribaba, pero sabía que la abuela estaba sola, y no podía simplemente quedarme sentado sin hacer nada. Y también sabía que no estaba solo. Cada paso, cada aliento, le pedí a Dios que me ayudara. Y la ayuda llegó. Encontré a don Miguel. La rama pasó de largo y no nos golpeó. Entendí que cuando realmente oras, con todo tu corazón, Dios escucha, incluso a través de la tormenta más terrible». Después del servicio, la gente se acercaba a Ramón, le estrechaba la mano, lo abrazaba. El pequeño niño, que arriesgó su vida por otra persona, se convirtió en un símbolo de la fe pura que mueve montañas y calma tormentas. La abuela Consuela, sentada en la primera fila, sonreía entre lágrimas. «¿Ves, corazón?», le dijo cuando Ramón se acercó a ella. «A veces las lecciones más importantes llegan a través de las pruebas. Dices que esa noche Dios escuchó tus oraciones. Pero, ¿quizás tú fuiste la respuesta a las mías?». Esta historia del pequeño Ramón y la gran tormenta todavía se cuenta en Puerto Esperanza. Y cada vez que se agrupan nubes en el horizonte, los habitantes del pueblo recuerdan que incluso la fe más pequeña puede resistir la tormenta más grande. Gracias por ver esta inspiradora historia del pequeño Ramón y su gran fe. Si este relato te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas historias que calentarán tu corazón y te recordarán lo que realmente importa en la vida. También nos encantaría conocer tu opinión. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Quizás tú también tengas una historia de fe que te ayudó a atravesar la tormenta de la vida. Cuéntanos sobre ella a nosotros y a otros espectadores. Hasta la próxima en nuestro canal, donde continuaremos compartiendo historias que inspiran y brindan esperanza.